Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Y como podéis ver en pantalla, vamos con un ejercicio que, bueno, pues hemos hecho hace varios días, en el que teníamos una nave espacial que era capaz de viajar al 10% de la velocidad de la luz y que debía recorrer la distancia comprendida entre la Tierra y Marte. ¿De acuerdo? Nos preguntaban pues un poco por el tiempo que tardaríamos en realizar el viaje, ¿no? Es decir, si una nave puede viajar desde la Tierra hasta Marte, nos interesa saber el tiempo de acuerdo que debe emplear la nave. La conclusión a la que llegamos, bueno, es que era un ejercicio de momento rectilíneo uniforme y tardábamos pues 2,09 horas, es decir, 2 horas y unos 5 minutos, ¿verdad? Pero en todo momento no hemos considerado los efectos relativistas, o en otras palabras, el observador es la Tierra. Pero ¿qué ocurriría si ahora el observador fuese la nave espacial? Es decir, los tripulantes de la nave espacial. Bueno, pues que la cosa cambia. La cosa cambia porque debemos tener en cuenta los efectos relativistas. Y lo primero que vamos a considerar es el denominado, o bueno, mejor dicho, la denominada contracción de Lorentz. La contracción de Lorentz es un efecto relativista que consiste en la contracción de la longitud de un cuerpo en la dirección del movimiento a medida que su velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Es decir, a velocidades considerables, el 10% de la velocidad de la luz ya es una velocidad considerable, cuanto mayor es la velocidad de un cuerpo, vamos a decir que menor es la longitud que debe recorrer. De hecho, a velocidades muy grandes se produce la contracción del continuo espacio-tiempo, con lo cual un cuerpo, cuanto mayor sea la velocidad de dicho cuerpo, va a recorrer menor distancia y además lo hará en menor tiempo. Es evidente, ¿no? Es decir, si tenemos cualquier tipo de cuerpo que debe desplazarse, ¿de acuerdo? Y debe recorrer una determinada longitud, pues evidentemente si la longitud es menor, llegará antes al destino. Es básicamente la idea. Por eso está tan ligado con el tema, lo que es la contracción de Lorentz, con la dilatación del tiempo, la ralentización del tiempo, claro, porque vamos lógicamente a hablar de nuestro ejemplo. La Tierra va a ser el observador estacionario, mientras que la nave espacial va a ser, los tripulantes de la nave, ¿verdad? Van a ser los observadores que se encuentran en movimiento. Entonces, para ellos, como van al 10% de la velocidad de la luz, la longitud que van a recorrer va a ser menor que pues para toda la gente que desde la Tierra observa la distancia que separa la Tierra de Marte. Por tanto, van a llegar más tarde desde el punto de vista de la Tierra, ¿de acuerdo? Que desde el punto de vista de los tripulantes de la nave espacial. Ahí tenemos, por ejemplo, la paradoja de lo que es los hermanos gemelos. Dos hermanos gemelos, uno de ellos viaja a una nave espacial a la velocidad de la luz y al transcurso de un tiempo vuelve y vamos a ver cómo, claro, el que se quedó en la Tierra, cuando vuelve, vamos a ver que pues ha pasado un montón de tiempo respecto al que viajó en la nave. Es decir, el tiempo en la Tierra ha pasado muchísimo más rápido que el tiempo en la nave espacial. Esa básicamente yo creo que podría ser la idea, ¿de acuerdo? Así que sin más vamos a hablar un poquitín de lo que serían pues la propia definición matemática de la contracción de Lorentz. Es esta que podemos ver en pantalla. Bueno, esta también, son dos formas de expresarlo, ¿de acuerdo? Y lo que tenéis aquí sería el factor gamma, el factor gamma o el factor de Lorentz, que es esta expresión matemática que veis aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es algo muy sencillo y es, a partir de esta expresión, y evidentemente teniendo en cuenta que el factor de Lorentz es esta expresión de aquí, vamos a ser capaces de llegar a esto, ¿de acuerdo? A la expresión matemática que veis aquí. Claro, porque a nosotros lo que nos va a interesar es hablar de la nomenclatura que aparece aquí, ¿de acuerdo? Aquí digamos que pues nos falta, es decir, tenemos longitudes, pero también queremos manejarnos con velocidades. Eh, Eso vamos a hablar después, ¿de acuerdo? Lo que es la nomenclatura. Entonces fijaros que es muy sencillo, porque donde pone factor de Lorenzo-Gamma, ponemos esta expresión y pasito a pasito pues vamos a ser capaces, como digo, de llegar a esto. Vamos a ello. Yo creo que esto tampoco tiene pues mayor misterio, ¿eh? Aquí lo veis, donde aparece el factor de gamma, hemos puesto pues la expresión esta de aquí y
nos va a quedar el sub 0 partido 1, partido de, como digo, pues todo el factor de Lorentz. Y simplemente aplicamos producto de extremos, partido de producto de medios, aquí lo tenéis. Y al final, bueno, es muy sencillo, es que nos queda pues que L sub 1 es igual a L sub 0 por R cuadrada de 1 menos V cuadrado partido C cuadrado. Yo creo que no tiene, insisto, mayor misterio. Nos va a interesar muchísimo, porque es la expresión que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ello y fijaros que estas dos expresiones, vamos a decir que lógicamente hacen referencia a la contracción de Lorentz. Claro, en función de los datos que tenemos, pues me puede interesar esta de aquí o bien esta. Claro, si yo tuviese, por ejemplo, ¿no? Pues como dato el factor de Lorentz y una longitud, pues me interesaría más esta. Pero nosotros vamos a trabajar esta de aquí, porque no tenemos en ningún momento pues el factor de Lorentz, ¿de acuerdo? Sino que vamos a hablar de todas las variables que tenemos aquí. Y claro, vamos a explicar un poquitín qué es cada cosa. Tampoco me voy a extender mucho. L sub 1 va a hacer referencia a la longitud medida por un observador que se desplaza a una velocidad v, la denominada longitud impropia, es decir, en nuestro caso, nuestra nave espacial. L sub 0 hace referencia a la longitud medida por un observador estacionario, la denominada longitud propia, en nuestro caso, la Tierra. Luego tenemos el denominado factor de Lorentz o factor gamma, bueno, v es la velocidad de un cuerpo, es decir, la velocidad en nuestro caso de la nave espacial, y c, pues la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Aquí hay que comentar algo bastante importante, y es que cuando realicemos esta operación de aquí, lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada, esto va a dar un resultado que va a ser menor que 1. ¿De acuerdo? Muy importante porque es este resultado menor que 1, cuando le multipliquemos por L sub 0, resulta que nos va a quedar un resultado que es menor que el propio L sub 0. Lo voy a decir de otra forma, para que se vea mejor. Es decir, L sub 1, que como digo hace referencia a la longitud de nuestra nave espacial que queremos calcular, ¿vale? Percibida por los tripulantes de nuestra nave espacial, fijaros que va a ser el producto de L sub 0 por lo de la raíz cuadrada, por los elementos de la raíz cuadrada. Entonces, claro, resulta que L sub 0, que es la longitud percibida por los observadores de la Tierra, es mayor que, digamos, el resultado en sí, ¿no? Del producto. Por tanto, L sub 1 es menor que L sub 0. O L sub 0 es mayor que L sub 1. Evidentemente, si tú multiplicas una longitud por un resultado menor que 1, pues lo que va a ocurrir es que esta propia longitud va a ser mayor que esa operación que acabas de hacer. No sé si me explico. El caso es que al final, a la conclusión inevitable que vamos a llegar, y lo vamos a ver con los cálculos que vamos a hacer, es que la idea con la que quiero que os quedéis es que la longitud que se percibe, que perciben lo que serían los tripulantes de la nave espacial, va a dar un número, el que sea, que va a ser más pequeñito que la longitud que se percibe, digamos, desde la Tierra, ¿de acuerdo? Y esa longitud hace referencia en todo momento a, pues, la distancia que separa la Tierra de Marte, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ello. Entonces, fijaros que L sub 0, ya lo tenemos, es 2,253 por 10 a la 8 kilómetros. Este dato nos le daban. Claro, la longitud percibida, claro, desde la Tierra en todo momento, ¿de acuerdo? Porque es L sub 0. Es L sub 0. Nosotros queremos calcular L sub 1. V es la velocidad, la calculamos en el anterior ejercicio, la velocidad de la luz está clara, así que sin más, aplicando lo que es esta expresión matemática de la contracción de Lorentz, sustituimos por los valores numéricos. Yo creo que no hace falta ni siquiera, ¿verdad?, ir mencionando cada elemento, es muy sencillo. O sea, simplemente es ir sustituyendo por todos los valores que tenemos aquí, y al final el resultado nos va a quedar aproximadamente 224.170.669,6 kilómetros. ¿De acuerdo? Fijaros que esta distancia sí que la vamos a pasar ahora a notación científica y nos va a quedar 2,24170669 por 10 a la 8 kilómetros, y se puede apreciar
que es una longitud, ¿qué? ¿Mayor o menor que L sub 0? Pues evidentemente tiene que ser, para que se cumpla lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Esta longitud ha de ser más pequeñita, L sub 1 es más pequeñito que L sub 0, ¿de acuerdo? Y efectivamente se cumple. Perfecto. Comentar una cosa, como es un ejercicio muy preciso, tenemos que tener medidas, como digo, muy precisas, por eso no conviene redondear, digamos, con pocas cifras. Va a ser un poco más coñazo, digamos, ¿verdad? O más pesado de manejarse, pero es precisamente para evitar cierto desajuste al final, ¿eh? Si redondeamos en todos los cálculos, al final pues se va a desajustar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que he hecho es simplemente todos los dígitos que permite la calculadora les pongo. Claro, evidentemente si uno coge la calculadora del Windows 7, va a ver que, pues, como admite más dígitos, pues la medida es mucho más precisa. Pero nos conformamos con lo que marca la calculadora, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez tengo la longitud que nos importa, que es la que perciben los tripulantes de nuestra nave espacial, ahora hago exactamente lo mismo que en el anterior ejercicio, es decir, aplico la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Yo creo que explicar esto otra vez, pues es que no hace falta, ¿verdad? Es decir, velocidad igual a distancia partido tiempo, el tiempo le paso para allá, nos queda velocidad por tiempo igual a distancia, y lo que quiero es despejar el tiempo, pues tiempo es igual a distancia partido velocidad. Esta V que multiplica pasa dividiendo, nos queda esto. Y simplemente aquí lo que hemos hecho es sustituir por los valores numéricos que ya conocemos, ¿de acuerdo? Nos va a quedar 7472,35565 periodos segundos. Porque claro, en la calculadora esto no se ve. El último dígito es 3. Entonces, ¿cómo sé yo que se repite ese 3 continuamente? Bueno, pues porque por curiosidad ha sido simplemente. He cogido la calculadora de Windows 7 y he comprobado que efectivamente es 3, 3, 3, 3. Pero bueno, en nuestros cálculos, como si solamente es un 3, no pasa absolutamente nada. Bien, entonces este tiempo que fijaros está en segundos, este tiempo que está en segundos vamos a pasarle a horas. Factor de conversión muy sencillo, ¿verdad? Pues aquí tenemos que una hora son 3600 segundos, segundos y segundos se va, y nos queda 2,0756543448 horas, cuyo valor podríamos aproximar a 2,08 horas, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos hacer es decir, claro, como en el anterior ejercicio, cuando el observador, digamos, eran las personas de la Tierra, daba 2,09 horas, pues restamos y ya está. No precisamente por el tema de redondeo. Es decir, tenemos en todo caso que ajustarnos a unas medidas muy precisas. Vamos a evitar, hasta el último cálculo, por así decirlo, usar medidas de redondeo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí os he puesto el redondeo simplemente para que lo veáis, pero no vamos a usar este 2,08, ¿de acuerdo? Es simplemente para que lo veáis. Bien. Entonces, fijaros, vamos a hacer una diferencia de tiempos. Vamos a coger por un lado el tiempo que teníamos en el anterior ejercicio, que es el que veis en pantalla. Es decir, este tiempo en realidad, claro, hay que explicarlo, sale del anterior ejercicio, de esta operación 7510 entre 3600, que sí que lo aproximábamos a 2,09 horas porque era el último cálculo, y entonces pues ahí os lo ponía, pero realmente si hacemos esta operación nos queda 2,086111, bueno, nuestra calculadora marca hasta 6 unos, ¿de acuerdo? Claro, si uno coge cualquier software en el que permita más dígitos, pues habrá más unos, ¿de acuerdo? En realidad es uno periodo, pero para nosotros con 6 unos de sobra. Entonces, restamos lo que sería este numerito menos el que acabamos de calcular aquí, y entonces nos queda este resultado de aquí. Fijaros que este tiempo de aquí es el tiempo que tarda la nave espacial en recorrer esta distancia de Tierra a Marte, teniendo en cuenta que el observador es la Tierra. Y ese tiempo que tarda aquí es cuando el observador se trata de qué? Es exactamente lo mismo que he dicho, ¿verdad? Pero cuando el observador es los tripulantes de la nave espacial. Claro, ¿qué podemos observar? Evidentemente
que llegan antes desde el punto de vista de los tripulantes de la nave espacial, ¿de acuerdo? Nos queda un resultado de 0,01, 0,456763 horas, que vamos a hacerlo un poco más comprensible y pasándolo a minutos, ¿verdad? Pues bueno, una hora son 60 minutos, hora y hora se va. Y nos queda 0,62740578 minutos, que yo creo que aquí sí que se ve bien, ¿eh? Es decir, fijaros que estamos ahora, lo podemos aproximar a 0,63 minutos, por ejemplo. Y lo que estamos diciendo es que va a llegar poco más de medio minuto. Esto es poco más de medio minuto, ¿verdad? Va a llegar poco más de medio minuto antes, desde el punto de vista de los tripulantes de la nave espacial, que si tomamos como observador la Tierra. Es decir, desde la Tierra llega poco más de medio minuto más tarde, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista de la nave, de los tripulantes de la nave espacial, va a llegar poco más de medio minuto antes, ¿de acuerdo? Incluso podríamos este resultado pasarle a segundos, que quizás al fin y al cabo en este caso vamos a manejarnos mejor, ¿eh? Bueno, es que en fin, es un factor de conversión muy sencillo, como podéis ver, un minuto son 60 segundos, minuto y minuto se va. Y al final nos queda 37,6443468 segundos, que podríamos aproximar a 37,64 segundos. Conclusión del ejercicio. Los tripulantes de la nave espacial, como consecuencia de la contracción de Lorentz, como consecuencia de los efectos relativistas, ellos van a percibir que desde su punto de vista, recorren una menor longitud, por tanto llegan en un tiempo, vamos a decir, llegan en menor tiempo, de hecho 37,64 segundos antes que desde el punto de vista de la Tierra, que es absolutamente todo lo contrario, ¿de acuerdo? La longitud que deben recorrer es mayor y por tanto lo harán 37,64 segundos después, ¿de acuerdo? Esa es la idea que quiero transmitiros. Bueno, pues nada, lo malo que se ha alargado un poco el vídeo, pero quería explicarlo de la mejor manera posible. Espero que os haya gustado este ejercicio, os haya resultado útil y ya nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo.